Descubrimientos recientes en una cueva antigua en el desierto están poniendo el mundo científico patas arriba. Los científicos han desenterrado pistas de una civilización perdida que desafían todo lo que sabemos sobre nuestra historia. Pero espera, esto no es una historia común. Imagina que durante el equinoccio, sombras misteriosas revelan nuevos alineamientos celestes en las fachadas de Petra, sugiriendo secretos ocultos. Esta cueva perdida puede contener tesoros inimaginables o peligros nunca antes vistos. Prepárate para desvelar los misterios que pueden reescribir los libros de historia y cambiar nuestra comprensión del pasado. ¿Curioso? Ven a descubrir los secretos de Petra. La historia de Petra, a menudo llamada la ciudad perdida, se remonta al siglo IV a.C., cuando fue fundada, y alcanzó prominencia en el siglo I a.C. como capital del reino nabateo. Situada entre acantilados de arenisca vibrantes en tonos de rojo, blanco y rosa, Petra era el corazón de un imperio comercial bullicioso. Su ubicación estratégica en las rutas de comercio de especias la conectaba con regiones lejanas, desde China e India hasta el sur de Arabia, Egipto, Siria, Grecia y Roma. En estas áreas encontramos influencias nabateas. La ciudad prosperó no solo comercialmente, sino también cultural y arquitectónicamente, demostrando técnicas avanzadas de conservación de agua. Los ingenieros nabateos crearon un intrincado sistema de represas y canales que sostenían a la población y la agricultura, incluso en condiciones desérticas adversas. Tras su anexión por Roma, en el año 106 después de Cristo, Petra comenzó a experimentar un lento declive. Inicialmente floreció bajo la influencia romana, pero con el cambio de las rutas comerciales hacia el mar y devastadores terremotos en los siglos IV y VI, la ciudad gradualmente perdió su antigua gloria. En el siglo VII, durante la conquista islámica, Petra se redujo a una sombra de su esplendor pasado, habitada principalmente por tribus beduinas locales que guardaban sus secretos. A lo largo de la Edad Media y hasta el siglo XVIII, Petra permaneció envuelta en la oscuridad, especialmente para el mundo occidental. Los cruzados controlaron brevemente la región en el siglo XII, estableciendo incluso una fortaleza allí, pero el conocimiento sobre la grandiosidad de Petra quedó restringido a tribus locales y algunos estudiosos árabes. El renombrado explorador del siglo XIV, Ibn Battuta, mencionó a Petra durante sus viajes, describiéndola como un lugar remoto con edificios impresionantemente esculpidos en las rocas. Este periodo en la historia de Petra se asemeja al de Machu Picchu, en Perú, que también quedó escondida de la conciencia occidental hasta su redescubrimiento en 1911 por Hiram Bingham. Ambas ciudades demostraron avances en la manipulación de sus entornos naturales, con Petra utilizando sistemas sofisticados de gestión de agua y Machu Picchu, con sus terrazas agrícolas y planificación urbana intrincada. La ignorancia europea sobre Petra persistió hasta el siglo XIX, cuando la región desapareció en el reino del mito y la leyenda. Muchos en Europa desconocían completamente la existencia de Petra, a pesar de que textos antiguos insinuaban sus maravillas arquitectónicas escondidas en las montañas jordanas. Este misterio persistió hasta que exploradores reintrodujeron Petra al mundo occidental, colmando la brecha entre la antigua leyenda y el reconocimiento moderno. Johann Ludwig Burckhardt, nacido en 1784, fue un viajero y estudioso suizo cuya curiosidad y habilidad académica contribuyeron significativamente a la comprensión occidental de civilizaciones perdidas o menos conocidas. Dominando varios idiomas, Johann Ludwig Burckhardt desarrolló un fascinio particular por Petra, una ciudad antigua cuyo paradero había escapado del conocimiento europeo. En preparación para sus exploraciones en el Imperio Otomano, Burckhardt se trasladó a Londres en 1806, donde se unió a la Asociación Africana,
una organización comprometida con la exploración y cartografía de África. Perfeccionó aún más sus conocimientos en la Universidad de Cambridge, estudiando geografía árabe y las culturas del Medio Oriente. Fue allí donde construyó meticulosamente su alter ego, Sheikh Ibrahim ibn Abdallah. Esta identidad no fue solo un disfraz para enmascarar sus raíces europeas y motivos exploratorios. Fue una inmersión profunda en la asimilación cultural, permitiéndole un paso más seguro y una experiencia más auténtica en territorios predominantemente musulmanes. El viaje de Burckhardt a Petra comenzó en 1812, presentado como una peregrinación a la tumba del profeta Aarón en el monte Horeb, lo que hábilmente ocultó su verdadera intención de localizar y documentar Petra. Reunió pistas de la ciudad perdida a través de discusiones con comerciantes locales y referencias vagas en manuscritos antiguos. Sus viajes desde Siria hasta la península arábiga estuvieron llenos de desafíos, desde conflictos regionales hasta el implacable paisaje del desierto. Aún así, su disfraz como un erudito islámico le proporcionó una cobertura crucial. Después de su llegada a Petra, Burckhardt fue recibido con la deslumbrante vista del Sikh, un desfiladero estrecho que se extiende por más de 1 kilómetro, flanqueado por imponentes paredes de hasta 80 metros de altura. Este pasaje lo condujo a la estructura más famosa y enigmática de Petra, Al-Qasné, o el Tesoro, esculpido directamente en los acantilados de arenisca rosada. Su fachada exhibía una mezcla exquisita de elementos arquitectónicos griegos, romanos y nabateos. La entrada a Petra, conocida como el Sikh, es mucho más que una simple puerta de entrada. Es una maravilla arquitectónica en sí misma. Este estrecho desfiladero, esculpido directamente en los imponentes acantilados de arenisca, se extiende por unos 1.2 kilómetros y varía en anchura de solo 3 a 16 metros. Mientras caminas a través de las paredes que se elevan a más de 80 metros de altura, estas enmarcan dramáticamente tu aproximación, guiándote hacia el corazón de Petra, terminando en el magnífico Al-Qasné. A lo largo del Sikh notarás una serie de antiguos canales de agua, un testimonio de las avanzadas habilidades de ingeniería hidráulica de los nabateos, quienes crearon estos sistemas para capturar y conservar la escasa agua de lluvia del desierto. La estrechez estratégica del Sikh también ofrecía un mecanismo de defensa natural, muy similar al paso histórico de las Termópilas en Grecia, proporcionando una barrera fortificada contra posibles invasores. Al final del Sikh se encuentra Al-Qasné, que a pesar de su nombre, probablemente fue construido como un mausoleo o templo alrededor del primer siglo después de Cristo. Esta estructura icónica es conocida por su deslumbrante fachada, decorada con una mezcla de elementos arquitectónicos helenísticos y motivos nativos nabateos. Posee un gran pórtico apoyado por 6 columnas corintias y está adornada con intrincados relieves en bajorrelieve, incluyendo representaciones de Castor y Pólux, hermanos gemelos reverenciados en la mitología por su papel en la protección y seguridad. Perchada en la cima, la urna ornamentada alimentó leyendas locales, con beduinos creyendo que escondía tesoros antiguos, de ahí el nombre de El Tesoro. Esta mezcla de mito y arquitectura traza paralelos con los templos ornamentados de los faraones egipcios, que también estaban ricos en significado cultural y mitológico. El paisaje arquitectónico de Petra es un rico mosaico de influencias que reflejan su significado histórico como un centro cultural y comercial. Las estructuras de la ciudad mezclan el arte nabateo esculpido en la roca con estilos clásicos griegos, romanos y bizantinos posteriores. Esta fusión es visible no solo en las fachadas, sino en todo el diseño de la ciudad, que incluye una calle columnada de estilo romano y un teatro capaz de acomodar a más de 3.000 espectadores, esculpido directamente en la roca.
El teatro de Petra evoca el diseño de los antiguos teatros griegos, como el de Epidauro, pero es exclusivamente nabateo en su ejecución, mostrando su extraordinaria habilidad en la escultura de piedra. Esta diversidad arquitectónica destaca el papel de la ciudad como un crisol de varias civilizaciones a lo largo de la historia, cada una dejando su huella en sus piedras y calles. Entre las estructuras monumentales en Petra, el monasterio conocido como Ad-Deir destaca por su esplendor arquitectónico similar al del Tesoro, pero ocupando un lugar más aislado y solemne. El viaje para llegar al monasterio es una aventura en sí misma, involucrando una subida desafiante de más de 800 escalones esculpidos directamente en la roca, lo que naturalmente limita el número de turistas casuales que lo visitan. Originalmente construido como un templo nabateo en el tercer siglo a.C., la estructura fue posteriormente reutilizada como una capilla cristiana durante el período bizantino. Su fachada, adornada con un nicho macizo y enmarcada por imponentes columnas, rivaliza con la grandeza del Partenón en Atenas. Sin embargo, el aislamiento del monasterio añade una capa de retiro espiritual, contrastando con el orgullo cívico del Partenón. El fascinante atractivo de Petra como un lugar misterioso y aventurero fue catapultado a la cultura popular por su aparición en la película Indiana Jones y la Última Cruzada. La película presenta el tesoro de Petra como la entrada ficticia al lugar de descanso final del Santo Grial, capturando la imaginación de los espectadores en todo el mundo e impulsando significativamente el turismo hacia el sitio. Esta representación en la película está perfectamente alineada con los temas de descubrimiento y exploración, resaltando cómo los medios pueden moldear dramáticamente la percepción y las realidades económicas de un sitio arqueológico. Atención, deseas una vida abundante, pero no sabes cómo manifestarla. Descubre en el comentario fijado cómo liberar tus energías interiores y eliminar los bloqueos que te impiden alcanzar la vida de riqueza y abundancia que mereces. Haz clic ahora y transforma tu vida.